Hola compañeros, nuevamente Carolina y yo con ustedes en esta sala virtual donde vamos a conversar de algo muy importante, la huella verde, la huella que cada uno de nosotros deja durante esta vida terrenal. Lo bueno, lo malo queda registrado. Quédate para que aprendas un poquito más de esa huella que cada uno de nosotros deja. Bienvenidos a Just Being Green. Welcome to Just Being Green. Hola amigos, bienvenidos a este día tan especial que vamos a hablar sobre un aspecto muy importante en lo que es la sustentabilidad y es la huella verde. Como decía Iván, es la huella que dejamos todos cuando pasamos por esta tierra, es la huella que le dejamos a las futuras generaciones. Entonces es importante conocer qué podemos hacer, cómo medirla, cómo mejorarla y todo lo que podemos contribuir para hacerlo cada vez más pequeño. Iván, a ver, ¿qué nos cuentas de esta huella verde? Ayúdanos un poquito con los conceptos iniciales relacionados con la huella verde. Carolina, sí, el primer concepto que es importante analizar es el de la biosfera. Un concepto que seguramente muchos recordarán que lo vimos en la escuela. Y la biosfera es la parte donde se ubica la vida, bien sea en la tierra, en el agua y en el aire. Y la biosfera es la que tiene la capacidad de soportar la vida de todos esos organismos en su amplia gama, desde los más pequeños hasta los más grandes mamíferos y obviamente el hombre. Entendiendo entonces que el hombre forma parte del ambiente porque interactúa con él y de esa biosfera es donde obtiene los recursos para cubrir todas sus necesidades, igualmente producir los bienes que todos consumimos. Pero también es la biosfera la que recibe el impacto de nuestras acciones. A la biosfera van a dar todos los residuos que nosotros generemos, sean líquidos, sólidos, atmosféricos, en forma de calor, en forma de energía, de diferentes maneras, todo va a dar a la biosfera. Y en la biosfera se establecen muchas relaciones de ciclos. Por ejemplo, tenemos el ciclo del agua, el ciclo de la producción de oxígeno a través de la fotosíntesis, la energía solar, la interactuación con las plantas, el aprovechamiento del CO2 para fijarlo en ese proceso de fotosíntesis. En fin, son muchos los ciclos que se dan en la biosfera, el ciclo del carbono, el ciclo del azufre, y son bastantes los ciclos. Entonces, es la biosfera donde toda esa variedad de vida interactúa de manera estable y equilibrada a lo largo de toda la historia de la vida en el planeta Tierra, Carolina. Ok, maravilloso. Y al conocer ya esa biosfera, que es donde está la vida, donde nosotros hacemos nuestro desarrollo como humanidad y como planeta, también es importante que conozcamos dos conceptos que son el inicio de todo este proceso que es la huella verde, que es en sí mismo, que es la huella verde y que es la biocapacidad. La huella verde o huella ecológica, como también es conocida, mide la cantidad de área productiva, sea en agua o en tierra, que se requiere para producir de manera sostenible los recursos requeridos y absorber todos los residuos generados por una persona, comunidad, empresa, país. Y la biocapacidad mide la oferta productiva de la biosfera. ¿Nos puedes ayudar a ampliar un poquito más estos conceptos, Iván, por favor? La biocapacidad está establecida por el propio equilibrio que los elementos de la naturaleza han logrado siempre. En la naturaleza hay elementos inertes o no vivos, como pudiese ser la temperatura, el viento, el aire, el oxígeno, la tierra, los nutrientes de la tierra, las piedras y muchos otros elementos, pero interactúan con las plantas y con la luz solar y entonces ellos generan una biocapacidad que se ofrece al ser humano y a los animales. Por ejemplo,
en las plantas. Las plantas absorben los nutrientes del suelo, el agua, reciben la luz solar y ellas van creciendo y nos pueden, aparte de ofrecernos el oxígeno, de aprovechar el carbono, también nos ofrecen alimentos para los herbívoros, ¿verdad? Que somos los primeros consumidores. Y esos alimentos los aprovechamos los nutrientes de esos alimentos y nos ayuda a crecer, a mantenernos sanos, a ser personas sanas, productivas, fértiles. Cuando esa biocapacidad es superada por la huella que el hombre deja sobre la tierra a lo largo de su vida y generación tras generación, entramos en un desequilibrio. La oferta siempre tiene que ser mayor que la demanda. Si matemáticamente la huella o la demanda es mayor, supera a la biocapacidad, entonces es donde se originan los procesos de desequilibrio y por eso es tan importante tomar en cuenta que esa huella nuestra tiene que ser positiva. Tenemos que cambiar ciertos hábitos y manejar más responsablemente los recursos para mantenernos en equilibrio, por lo menos que lo que se produce en biocapacidad es lo que consumimos. Y mantendremos el equilibrio y tendremos un planeta sostenible o sustentable. Ok, perfecto. Y en este equilibrio también que debemos procurar a través de nuestra huella en el mundo, también influye lo que generamos, ¿verdad? Porque si estamos consumiendo recursos de esa biocapacidad que nos ofrece la biosfera, nosotros por ende vamos a generar desechos. Debemos buscar que el equilibrio ocurra entre las tres cosas, entre lo que nos ofrece la biosfera, lo que consumimos y el desecho que generamos para que ella la pueda eh, manejar o la pueda absorber, por decir de una manera, ¿no? Sí, exactamente. Por eso hay una imagen de una balanza donde esa balanza debe estar en equilibrio. Pero si la huella es mayor y, como dices tú, el consumo y lo que descargamos la naturaleza es mayor, entramos en un problema de desequilibrio y por eso es que se han definido que ciertos estilos de vida pueden producir más o menos huella verde. La huella verde se expresa en términos de superficies, ¿no? En términos de hectáreas globales. Y se habla global porque el impacto es del globo terráqueo, son todos los habitantes de la Tierra. Pero en algunos lugares la huella es mayor que en otros debido a sus estilos de vida, sus hábitos de consumo y obviamente pues el progreso y la modernidad que puedan tener algunos lugares. No es igual comparar Europa con Norteamérica y países como África o algunos países latinoamericanos. La mayor huella la están dejando los países del norte de América, le siguen los países europeos y los que tienen menos impacto, la huella más pequeña, más baja, son los países africanos. Obviamente vemos en esos tres extremos como la diferencia de sus hábitos son grandísimos. El desarrollo tecnológico, el aprovechamiento de la energía, el uso de los recursos es diferente. Entonces, es importante medir la huella, no de forma global, como continente o como país. Hay que irlo a un nivel mucho más puntual específico para definir en base a ese número las acciones que permitan corregirlo, pues. Así es. Y también podemos ver que esas desigualdades o esos desequilibrios entre unas zonas y otras, como tú bien lo dices, es por el crecimiento industrial, pero por ese crecimiento industrial desmedido en el que hemos creído que los recursos son infinitos, ¿no? Eso es lo que tratamos de fomentar o de crear conciencia de que debemos hacer ese crecimiento industrial o tecnológico porque nos hace la vida más fácil, nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, pero siempre en respeto y armonía con el medio ambiente. Por eso de ahí
de ahí la importancia de la huella verde y de la sostenibilidad, no solo en nuestra comunidad, sino a nivel global. Pero obviamente nosotros podemos impactar en nuestra comunidad, o sea, desde nosotros hasta hacia afuera, de lo pequeño a lo más grande, ¿no? Pero ya que sabemos qué es la huella, que son los conceptos básicos, ¿qué podemos, qué es lo más importante que debemos saber? Es para qué nos sirve esa huella. A ver, la huella verde nos sirve como un indicador que se utiliza para medir el impacto ambiental de la sociedad. Sí, sí, en efecto, ese valor es muy importante porque ahí ya, como hemos mencionado, pues tú precisas cuál es el impacto de tu huella de una sociedad y tú puedes tomar decisiones. Y hay que entender algo, Carolina, la huella que tú dejas como sociedad en un lugar podría afectar a otro lugar, porque el planeta es único, el ambiente es único y la frontera entre los países fueron definidas, pero la naturaleza no le importa esos límites que el hombre ha establecido. Ella no tiene nada que ver con eso. Eso es un criterio de la humanidad errado, no sé, pero la naturaleza no se rige por eso. Entonces podríamos descargar en una zona de de altitud residuos hacia los cuerpos de agua y esos cuerpos de agua lo arrastran hasta llegar al mar y a lo largo de esos kilómetros de escurrimiento, de trayectoria de ese cuerpo de agua, la gente entonces lo usa para bañarse, para consumirlo, para el riego de cultivo. Entonces toma, absorbe los contaminantes de otro país que está ubicado a cientos de kilómetros. Hay ríos que tienen miles de kilómetros que recorren muchos países, muchas regiones y van cargándose de contaminantes a lo largo de eso. Entonces es importante definir que mi país no contamine ese agua, que mi huella ecológica, eso es un ejemplo solamente, Carolina, el del Sí, río, sí, sí. que mi huella ecológica no impacte porque lamentablemente mi región afecta a otro que está ubicado a miles de kilómetros aguas abajo. Y es de ahí la importancia de que esta huella verde tiene dentro de lo que es el desarrollo sustentable, porque como bien lo dices, si nosotros somos capaces de saber en cómo impacto, puedo desarrollar medidas que en esos que podemos tomar fundamento en lo que fue la agenda 2030 y otros principios básicos de lo que llaman el sentido común para mantener el desarrollo sustentable en el tiempo. Es decir, que nosotros no nos consumamos todos los recursos y que nuestros desechos no generen que se contaminen, se dañen el suelo, el agua, el aire de nosotros y de las futuras generaciones. Entonces es un indicador muy utilizado en la medición del desarrollo sustentable. Ahora bien, ya sabemos qué es, para qué nos sirve y ahora cómo se calcula. Cuéntanos un poco, Iván, cómo se calcula la huella verde. Hay diferentes metodologías para calcular la huella verde. Y es bastante complejo ya que requiere de el establecimiento de las relaciones entre los elementos de la biosfera, la producción de los diferentes ecosistemas, entendiendo que los ecosistemas más productivos son los que están entre la zona intertropical, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Le vamos a dejar el enlace para que visiten el canal y vean ese video cuando hablamos de ese tema. Y son las áreas que producen mayor eh, biomasa y tienen la mayor oferta de recursos para la naturaleza. Fuera de eso están otras dos zonas, las zonas frías y luego las zonas hacia los polos, donde estamos hablando de las zonas más heladas, inclusive pues que algunas son solamente cubierta por hielo y la productividad de esa zona, la biocapacidad es mínima, ¿no? Entonces, los tres criterios más importantes para definir la huella verde, entonces, son las superficies necesarias para producir el alimento que requieren todos los seres vivos que estamos en el planeta. El otro son las superficies necesarias para el desarrollo de bosques naturales o bosques artificiales, porque en esas masas boscosas es donde se genera la mayor cantidad de oxígeno que requerimos y es donde se fija la mayor cantidad del CO2 atmosférico producto de la quema de combustibles fósiles
Y el otro criterio es el agua de los mares, donde se producen los peces y donde se produce también muchísimo oxígeno, ya que el fitoplancton genera también oxígeno y el fitoplancton es alimento para los peces y el pescado es una fuente de alimento y de actividad comercial de algunos países situados en el Caribe, principalmente en los grandes mares también, que produce obviamente pues riqueza y alimento para la raza humana. Maravilloso. Y ya al saber que esos son nuestros criterios, la superficie para los bosques, la superficie para el alimento, tanto a nivel de suelo o a nivel de mar, tenemos entonces cuáles son los aspectos más puntuales, ya un poquito más de detalle, que se utilizan en la medición de la huella verde. Comenzamos por lo que es el tamaño y tipo de vivienda, porque recordemos que está bien, medimos en función de la superficie para saber lo de las hectáreas globales, pero recordemos que la huella verde es el impacto que la humanidad genera sobre la biosfera, ¿no? Entonces comencemos por lo que es el tamaño y tipo de vivienda. Ahí se ve el año de construcción, la fuente de calefacción, si usa aire acondicionado, si no usa aire acondicionado, si usa, qué tipo de energía utiliza, qué cantidad, cuántas personas viven, si tienen mascotas, si no tienen mascotas. Todos esos aspectos van a impactar sobre el tipo de o el estilo de vida y el consumo de recursos y la generación de desechos dentro de una comunidad y por supuesto eso se contempla dentro de lo que es la huella verde. Otro aspecto que es importante es los medios de transporte que usan los seres humanos, dado que para los medios de transporte consumen mucho material lo que provee la naturaleza, algunos de ellos no son renovables y la principal fuente de energía es la que proviene del petróleo, otro recurso no renovable y que es altamente contaminante. Entonces, hay que ver cuál es la frecuencia y tipo de transporte. Te trasladas en avión frecuentemente, cuántos viajes realizas en avión, con qué frecuencia, a qué distancia, pero luego lo bajamos también a nivel de tu día a día. ¿Cómo te trasladas a tu centro de trabajo, a tu centro de estudio? ¿Cómo te desplazas para ir a tus compras? ¿Usas transporte público? ¿Te vas en bicicleta? ¿Tu vehículo usa combustibles tradicionales o es eléctrico? Sí. Así es. Y otro aspecto que también medimos es el consumo de alimentos, especialmente el consumo de carne, la frecuencia y su cantidad, y los vegetales también. También ahí vemos si consumes, es básicamente, se puntualiza más en los alimentos, pero aplica para todos los tipos de consumo, ¿no? Pero es si consumes alimentos de temporada, si los compras en locales cercanos, si los compras importados, si consumes de temporada, si consumes pollo, pescado, ganado. Recordemos que el ganado es uno de los sistemas productivos el que más impacto genera a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Consumimos plástico, consumimos vidrio, usamos plástico reciclado o usamos productos de un solo uso o plásticos de un solo uso los descartamos. Usamos vidrio reciclado o vidrio de un primer uso. Eh, usamos, ¿qué prácticas tenemos en materia de compra? Usamos un producto, un material, un equipo hasta que llega al final o somos de consumo o compradores compulsivos, de que entonces compramos por la propaganda, por la promoción. Así tengamos ya una licuadora, tenemos 3 licuadoras porque es que hay una más nueva que la anterior y no la terminamos de utilizar. Igual con los celulares, con los televisores, o sea, es increíble como nos dejamos, si no somos conscientes, si no trabajamos en la conciencia, nos dejamos ganar por el consumismo de las propagandas, ¿no? Entonces, ese es otro de los aspectos por lo que los países más consumistas son los que generan más impacto. Entonces, eso sí, digamos que sean como 3 de los aspectos principales y nos quedan 3 aspectos más. Cuéntanos, Iván, ¿cuáles serían esos? Sí, tenemos tres aspectos muy importantes también que analizar. ¿Qué hacemos con nuestro desecho? ¿Cómo manejamos nuestro desecho? Y nuestro desecho no solamente son las basuras, sino también con las cosas que no usamos. La ropa, los artefactos eléctricos, los muebles que ya no usamos. Los botamos, los donamos, los vendemos.
¿Qué hacemos? Si los desechos de la basura sí los separamos el cartón, el plástico, el papel, lo que se pueda recuperar para reciclado, los combinamos con los residuos de alimentos y otra cosa importante, reducir el bote de alimentos. Hay que preparar los alimentos que se necesiten. En una de nuestros videos hablamos que son 7.000 millones de toneladas de alimentos que se estiman se botan anualmente, obviamente, principalmente en los países industrializados. Pero también está otro aspecto muy importante, la conciencia ambiental que tienes. ¿Cuán, ¿Cuánto es tu identificación con respecto a esta problemática? ¿Te abocas a hablar sobre este tema? ¿Le aportas algo en tu día a día? ¿Cómo es esa conciencia tuya? También le dejamos el enlace de uno de nuestros videos de los aportes que podemos hacer y ahí aumentaría nuestra conciencia y nuestro compromiso. Y hay otro también, el voluntariado. ¿Qué tipo de voluntariado realizas? Lo haces. El voluntariado no solamente en temas ambientales, en temas de otro índole, voluntariado te hace ser más humano, más consciente de la problemática y establece relaciones más afectivas con otras personas en la sociedad y eso te ayuda a desarrollar acciones en pro de la mejora general de la sociedad. Carolina, el estudio de la huella ecológica nos ha permitido determinar los principales parámetros. Esto es bastante complejo porque cada sociedad es diferente, pero también ha permitido esos estudios determinar que hay diferentes tipos de huella ecológica. ¿Qué me comentas al respecto? Sí, tenemos tres tipos de huella ecológica. Una es la directa, que contempla la acción directa sobre la naturaleza cuando hacemos un impacto positivo o negativo de forma directa. Por ejemplo, uno negativo puede ser cuando descargamos a un cuerpo de agua, como ya lo comentaba. Uno positivo puede ser reforestar un espacio. Estos ambos son Sí. directos. Indirecto cuando contempla los efectos indirectos a la naturaleza. Por ejemplo, directamente yo consumo o utilizo combustible para trasladarme, bueno, el indirecto son las emisiones que yo genero al medio ambiente por el uso de un carro que no sea eléctrico, por ejemplo. También el que hacemos indirectamente cuando no consumimos productos que sean de origen reciclado, por ejemplo, eso puede ser otra forma indirecta que no lo vemos en el instante en lo que lo estamos haciendo. Y tenemos otro que es la huella colectiva, contempla los efectos del conjunto de comunidades en el planeta. Aquí sí ya es no solo la huella que como individuo, y yo lo puedo ampliar de mi individualidad a mi familia, o de si es a nivel empresarial, de mi individualidad como trabajador a mi empresa. Los colectivos se refieren ya a comunidades, a una urbanización, una alcaldía, una parroquia, un estado y así sucesivamente hasta que completamos todo lo que es el colectivo. Entonces, digamos que tenemos esos tres tipos básicos, directa, indirecta y la colectiva. Bueno, Carolina, y tenemos ahora, ¿cuál es la importancia entonces de determinar la huella verde? Bueno, la importancia de la huella ecológica, huella verde, es básicamente que nos permite establecer las bases para establecer mejoras, tener un punto de partida para yo proponerme qué acciones debemos tomar como comunidad, como sociedad, como equipo, como individuo para ser cada día más sostenibles en el tiempo. La huella verde es como el indicador, como lo dijimos antes, de lo que yo tengo que mejorar y saber que hoy estoy en este lugar y que si me establezco mejoras, entonces yo espero llegar a este lugar y así sucesivamente. Porque recordemos que lo que no medimos no lo podemos mejorar. Entonces, básicamente es eso, es el parámetro que me permite sentar las bases para poder establecer mejoras a nivel de sostenibilidad. Sí, en definitiva, determinar la huella verde es muy importante. Son conceptos que no son nuevos. Desde el año 1996 fue establecido esta filosofía, este principio de vida. Y todo esto se une con las efemérides ambientales que se celebran a lo largo de todo el año y de hace muchos años, a las decisiones que se han tomado para fijar en el 2015 la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sustentable. Y todas esas acciones que hacen particularmente las ONG y los gobiernos regionales de cada país en pro del ambiente, todos esos temas
están intrínsecamente relacionados y todos tienen único objetivo, pues la preservación del ambiente para la supervivencia de la especie humana. Vamos a tratar en la siguiente presentación un tema muy importante que es relacionado con la huella de carbono. Es otra huella que también dejamos en el planeta. Nosotros dejamos muchas huellas y la mejor serían las positivas, no solamente las acciones individuales que podamos hacer, sino la huella global porque estamos hablando de la supervivencia humana. Entonces, los invitamos a todos para que nos acompañen en el próximo video donde analizaremos la huella de carbono. Si nos hace un pequeño introducción, Carolina. Así es, Iván, vamos a hablar en la próxima presentación de lo que es la huella de carbono, que es la medición del impacto desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente de emisiones de CO2, por eso de ahí su nombre. Pero le dejamos para que nos acompañen y les damos mayor detalle en la próxima entrega que va a venir muy pronto, así que los esperamos. Sí, pero antes de pedirnos, le recordamos la invitación que le hicimos también en el video anterior, por acá le dejo el enlace, donde queremos que usted nos contacte a través de nuestras cuentas, nuestro correo electrónico, y establezcamos una relación, un compromiso para nosotros les vamos a ayudar a calcular la huella verde a manera individual. Esto les permitirá a ustedes adquirir la habilidad, el manejo de los instrumentos, las herramientas para llevarlo luego a su centro de trabajo, a su lugar donde vive o a su entorno familiar. Y ahora sí, Carolina, siempre llegamos a este momento, las despedidas son tristes, pero hay que hacerlo. Pero antes de despedirnos, les recordamos que se suscriban a nuestro canal, Le den a las campanitas de notificaciones que nos premien con un like. y por favor no olviden compartir. Nos vemos. Bye. Chao.